El sistema inmunológico. Sin él no podemos vivir. Nos protege de los agentes patógenos, las sustancias nocivas y las mutaciones genéticas. Sin embargo, también es vulnerable y puede suponer un peligro para nosotros. El sistema inmunitario es un órgano muy potente. Tiene armas muy poderosas. Y si utiliza estas armas contra un agente patógeno, es muy bueno. Pero si las utiliza contra un cuerpo sano, es malo. ¿Cómo funciona este complejo sistema? ¿Cuándo se descarrila? ¿Qué factores lo influyen? Las mujeres y los hombres tienen sistemas inmunitarios diferentes. Es sabido que los bebés son más propensos a las infecciones, pero eso es solo una parte de la verdad. La mayoría de las sustancias externas ingresan al cuerpo a través del intestino. Por eso necesitamos que el sistema inmunitario sea especialmente fuerte en esta zona. Especialmente en los últimos años y por el coronavirus, la medicina ha adquirido nuevos conocimientos sobre el sistema inmunológico. Esto ha despertado una gran esperanza. Tal vez nuestro sistema inmunitario sea mucho más capaz de lo que pensábamos hasta ahora. El sistema inmunitario se percibe como un mecanismo de defensa que nos protege principalmente de los microbios. Sin embargo, es un sistema que nos protege de todos los peligros, en particular del cáncer. Que alguien tenga un sistema inmunitario fuerte o débil depende de muchos factores. El sistema inmunológico es difícil de localizar. No tiene una ubicación fija en el cuerpo. El sistema inmunitario es uno de nuestros órganos más grandes, pero está distribuido por todo el cuerpo. Nadie podría señalar la ubicación del sistema inmunitario porque tendría que señalarlo todo. El sistema inmunológico proviene de algunos órganos. Uno de ellos es la médula ósea. También está el timo y los ganglios linfáticos. Pero la mayor parte del sistema inmune está en el intestino. El 70% de las células inmunitarias se encuentran en nuestro sistema digestivo, pero por lo demás es móvil, se mueve constantemente y está presente en todo el cuerpo. Aunque desde el nacimiento ya existen componentes esenciales del sistema inmunitario, muchos de ellos se desarrollan después del parto. Al fin y al cabo, el entorno de un recién nacido cambia de forma radical. Hamburgo, Hospital Universitario Eppendorf. Aún se debate si el parto natural es mejor para el sistema inmunológico de un niño que la cesárea. La mayoría de los estudios así lo indican. Robin Covey es pediatra y médico infectólogo. Lleva años investigando el sistema inmunitario de los niños. Hay una diferencia entre nacer por cesárea y salir de un entorno prácticamente estéril. En este caso, los niños se colonizan principalmente con gérmenes de la madre, que siempre se encuentran en la zona bucal, la piel, las bacterias. En cambio, cuando los niños nacen de forma natural, también por vía vaginal, se colonizan las bacterias intestinales. Y esta mezcla es muy importante durante las primeras semanas de vida del niño. Existen diferencias, por ejemplo, los niños nacidos por cesárea son en general un poco más propensos a las infecciones y también a las alergias. Aún más decisivo para el sistema inmunitario es cómo crece un niño durante los primeros años. Los niños amamantados pueden defenderse mejor de los gérmenes que los niños alimentados con leche de fórmula. Sobre todo, es importante que los infantes tengan mucho contacto con su entorno. Existe la hipótesis de la higiene que sostiene que el grado de limpieza o esterilidad en el entorno en el que crecen algunos niños influye en el desarrollo de alergias en el futuro. Los niños se meten todo tipo de cosas en la boca y es importante que entren en contacto con muchas bacterias y microorganismos diferentes. En realidad, tampoco hay indicios de que las infecciones puedan prevenirse seriamente, protegiendo mucho al niño. Excepción, la pandemia del coronavirus. Nunca antes los niños y los adultos habían estado tan aislados. Las mascarillas, los desinfectantes y el distanciamiento eran parte de la rutina como lavarse los dientes. Cuando se abandonaron las mascarillas, se dispararon los casos infantiles. En la situación de pandemia, esto era muy importante para mantener el número de infecciones bajo control. Probablemente se exageró en casos concretos. Y es probable que esto haya provocado que una o dos generaciones no hayan pasado por este contacto constante con enfermedades respiratorias y, además de evitar el COVID, tampoco hayan contraído el VRS.
la influenza o los renovirus. Y luego de que se dejaran de usar las mascarillas, 3 generaciones tuvieron su primer contacto, y eso hizo que aumentara el número de casos. Virus, bacterias o parásitos están por todas partes y son un peligro para los seres humanos. Tan pronto como superan la primera barrera de defensa, como la piel en el caso de una herida cortante o las membranas mucosas al respirar, entra en acción la primera línea de defensa del ser humano, el sistema inmunitario innato. El sistema inmunitario se compone de 2 pilares que trabajan juntos: el sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adaptativo o adquirido. El sistema inmunitario innato protege desde el nacimiento. Reacciona ante un patógeno con un ataque inmediato de sus socios. Entre ellos se encuentran los macrófagos, los neutrófilos y las células asesinas naturales que neutralizan a los enemigos. La ventaja del sistema inmunitario innato es que puede activarse muy pronto. Es la parte del sistema inmunitario que reacciona en cuestión de minutos u horas. El sistema innato detecta los peligros sin necesidad de haber sido entrenado para ello. Reconoce que algo no está bien en el cuerpo. Entonces da la alarma y activa otras células inmunitarias innatas que combaten al enemigo, como el coronavirus. Si el enemigo es demasiado fuerte, como en el caso de la gripe, todo el cuerpo entra en estado de alarma. Entonces el sistema innato ya no es suficiente. Entonces entra en acción la parte del sistema inmunitario, la parte adquirida, que tiene más fuerza para combatir. Es algo más potente y puede eliminar una infección mucho mejor y de forma más específica. El sistema inmunológico adquirido tiene otra ventaja. A menudo los patógenos reaparecen una segunda o tercera vez. Este sistema puede recordar peligros. Es este sistema el que se activa mediante una vacuna. Los linfocitos T y B son esenciales para el sistema inmunitario adaptativo y así también para todas las enfermedades. Ambos se producen en la médula ósea. Las células T migran luego al timo, donde maduran para detectar las amenazas. Sin células T, los seres humanos no pueden vivir. Es decir, que el riesgo de sufrir infecciones graves aumenta considerablemente. Aunque se cuenta con cierta protección materna por los anticuerpos que siguen siendo eficaces durante los primeros 3 a 6 meses, estos van disminuyendo con el tiempo. Por eso, los niños que carecen de células T desarrollan infecciones graves. Por este motivo, desde 2019, los pediatras alemanes realizan un análisis de sangre inmediatamente después del nacimiento para detectar las células T. De este modo se comprueba si hay células T o si existen defectos inmunológicos. Es muy raro que los niños nazcan sin células T. Junto a las células T hay otro tipo de células inmunitarias que cumplen un papel decisivo en la defensa adaptativa del organismo, las llamadas células B. Cuando se produce un ataque, las células B se activan transformándose en células plasmáticas, que luego liberan anticuerpos contra un antígeno enemigo, como es el caso del coronavirus. Estos anticuerpos identifican al patógeno y, con la ayuda de otras células inmunitarias, lo neutralizan. Desde la pandemia de coronavirus, la gente está muy familiarizada con el término anticuerpos, a diferencia de las células T, que combaten los virus que ya se encuentran dentro de la célula. Los anticuerpos se adhieren al virus desde el exterior. En este sentido, los anticuerpos son fundamentales. Se producen de forma natural tras el contacto con antígenos o mediante vacunación. La importancia de las células B y de los anticuerpos se pone de manifiesto en las personas que, por un defecto genético, no pueden producir anticuerpos. Esta gente sufre el síndrome de Bruton. De forma similar al caso de los defectos en las células T, estos niños son proclives a contraer infecciones graves. No tan graves, pero suelen aparecer tras la desaparición de los anticuerpos maternos entre los 6 y los 9 meses.
como en el caso de Eliel, de 8 años. En los primeros 6 meses después de nacer, todo iba bien. Pero entonces su madre descubrió abscesos en el cuello y en la ingle. Debió ser operado. Los análisis de sangre fueron claros. Eliel no tiene células B. Como Eliel no produce anticuerpos por sí mismo, ahora debe administrárselos de forma externa durante toda la vida. Actualmente puede hacerlo una vez al mes en casa y solo tiene que acudir al hospital de vez en cuando para hacerse controles. Mientras tome los anticuerpos, puede llevar una vida completamente normal y dedicarse a sus aficiones, el fútbol y el judo. Pero la mayoría de las personas tienen células B y T. Aún así, su sistema inmune a menudo se ve sobrecargado, especialmente cuando aparece un patógeno desconocido y muy agresivo. El coronavirus fue un virus nuevo. Ninguno de nosotros lo había visto antes, y la infección fue, para todos, la primera vez en la que el sistema inmunológico tuvo que enfrentarse a este patógeno. El factor de riesgo más importante en el caso del coronavirus fue la edad. Las personas mayores estaban realmente más expuestas al peligro. Y luego estaban las enfermedades previas que nos hacían más vulnerables. En primer lugar, las enfermedades inmunológicas e inflamatorias. Desde el inicio de la pandemia, la OMS registró más de 7 millones de muertes. Sin embargo, se cree que la cifra real es entre 2 y 4 veces mayor. Las personas murieron de COVID-19 no porque el virus se multiplicara cada vez más en ellos. Murieron por una reacción inflamatoria aguda. Cuando se realizaron las autopsias, en algunos casos fue incluso difícil detectar el virus. Los pacientes murieron de esta reacción inflamatoria aguda porque fue devastadora para los órganos. Nueva York, una ciudad especialmente afectada por la pandemia. Un sinnúmero de muertes, hospitales saturados, estado de emergencia durante casi 2 años. Como en todo el mundo, muchos niños se enfermaron con el virus, pero los casos graves se dieron más bien entre las personas mayores o con enfermedades previas. ¿Por qué razón? Donna Farber, de la Universidad de Columbia de Nueva York, investigó esta cuestión. Lleva años estudiando el sistema inmunológico de los niños. Hay un consenso general de que los bebés son más propensos a las infecciones. Aún no han estado en contacto con virus y no han desarrollado su propia memoria inmunológica. Pero eso es solo una parte de la verdad. De hecho, los bebés se enfrentan a muchos patógenos nuevos. Por eso necesitan una respuesta inmunitaria fuerte para defenderse de todos ellos. Si se analiza más detenidamente el sistema inmunitario de los niños, se observa que sus células inmunes son bastante eficaces, incluso más que las de los adultos. Ella sospechaba que esta fuerte reacción inmunitaria era la que se daba en los niños durante la pandemia, porque, salvo excepciones, los niños no enfermaban de gravedad. Donna Farber quería demostrarlo científicamente. Para ello estudió las células T, primero de ratones y luego de niños. El resultado: los niños tienen muchos más linfocitos vírgenes, muy eficaces para combatir nuevos virus. Esto supuso una ventaja frente al coronavirus. Lo que descubrimos en estudios con ratones y también en algunos estudios con seres humanos es que los linfocitos T de los bebés se activan más fácilmente e incluso responden a dosis más bajas del virus que las células T de los adultos. Cuando nacen los bebés, básicamente todas sus células T son vírgenes. En cambio, en los adultos, casi todas las células T que tenemos son células de memoria, porque ya hemos visto muchos antígenos. Y cada vez que enfrentamos un patógeno o a un antígeno, desarrollamos una memoria. La eficacia del sistema inmunitario no solo depende de la edad. ¿Pero qué determina realmente las diferencias en nuestra defensa? París, sede del Instituto Pasteur.
Su homónimo, Louis Pasteur, es considerado el precursor de la inmunología moderna. Luis Quintana Murci trabaja aquí como genetista. Su campo de investigación, el sistema inmunitario. En un estudio con 1,000 personas de Francia, quiso averiguar qué factores influyen en el sistema de defensa humano. Nous avons recruté 1,000 individus sains de 20 ans jusqu'à 70 ans. La moitié sont des hommes et l'autre moitié sont des femmes. Et pour chaque individu, on a un Reclutamos a 1,000 personas sanas de entre 20 y 70 años. La mitad eran hombres y la otra mitad mujeres. Todos tuvieron que rellenar un cuestionario muy detallado sobre diversos factores que podrían influir en el sistema inmunitario, como información sobre su historial de vacunación o datos muy precisos sobre su alimentación. A cada persona se le extrajo sangre, que luego se estimuló con diferentes agentes patógenos. De esta manera pudimos evaluar la reacción inmunitaria a determinadas bacterias o virus. Tras varios años de trabajo, se obtuvo el resultado del estudio. Los 5 factores que más influyen en las células inmunitarias de muestra de sangre son la genética, la edad, el sexo, si fumamos o no y si estamos infectados por el citomegalovirus. Este es un virus que muchos tenemos. Aunque es crónico, en la mayoría de los casos no causa problemas. De hecho, la mayoría no presentamos ningún síntoma de la enfermedad. Ocasionalmente pueden aparecer síntomas similares a los de la gripe. En Europa, 1 de cada 2 personas está infectada por este virus, que pertenece a la familia de los herpes virus. La infección se transmite por contacto directo con fluidos corporales infecciosos. Una vez que se contrae el citomegalovirus o CMV, el sistema inmunológico también se modifica. Esto significa que solo encontraré ciertas células en personas que son CMV positivas, es decir, que son portadoras del virus. Los inmunólogos aún no sabemos qué significan. Solo sabemos que encontramos estas células. En algunas personas parece tener ciertos efectos, pero aún no podemos cuantificarlos ni medirlos. Sabemos que el CMV es un problema en los trasplantes. Con más claridad que los hallazgos sobre el CMV, el estudio del Instituto Pasteur, así como otras investigaciones, demuestran que las mujeres y los hombres tienen un sistema inmunológico diferente. Desde un punto de vista epidemiológico, se sabe que los hombres son, en general, más propensos a las enfermedades infecciosas, mientras que las mujeres suelen ser más propensas a las enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Ya sea un hombre o una mujer, un sistema inmunitario fuerte o débil, las células defensivas del cuerpo humano que luchan contra los enemigos no solo se encuentran en la sangre. La mayoría de nuestras células inmunes no circulan por la sangre, sino por los tejidos, los órganos linfáticos como los ganglios linfáticos, el vaso y la médula ósea, pero también por todo el cuerpo. Tenemos una gran cantidad de células inmunitarias en los pulmones, los intestinos y la piel. Son las llamadas barreras de nuestro sistema inmunitario, y en todas ellas hay enormes poblaciones inmunitarias, como si fueran un ejército inmunitario local. Al igual que un deportista o un músico, estas células inmunes deben entrenarse para poder combatir eficazmente los patógenos. Para ello necesitan un microbioma sano. Este es el conjunto de todas las bacterias, virus y hongos beneficiosos que viven en y sobre nuestro cuerpo, además de sus genes, por ejemplo, en la piel, los pulmones o los intestinos. Las bacterias que viven en los intestinos, por ejemplo, son toleradas por el sistema inmunológico y lo entrenan para distinguir entre lo dañino y lo inofensivo. Gerard Eberl es inmunólogo en el Instituto Pasteur de París y lleva más de 20 años investigando la relación entre el sistema inmunológico y la diversidad del microbioma. Existe una gran relación entre el microbioma y el sistema inmunológico. Están en constante diálogo entre sí.
Cuando aún estamos en el vientre de nuestra madre, todo es estéril. Pero cuando nacemos, entramos en contacto con los microbios de la madre. Y este contacto con los microbios es muy importante para el desarrollo del sistema inmunológico. Si no se desarrolla este microbioma al nacer, el sistema inmunológico se desarrollará de forma diferente, a veces menos favorable. Alguien que haya nacido en una burbuja donde no hay bacterias, reaccionará de forma exagerada en cuanto entre en contacto con una o dos bacterias. Para tener un sistema inmunitario sano, es fundamental la diversidad del microbioma, es decir, que haya la mayor variedad posible de bacterias en el intestino. En el intestino hay entre 300 y 400 mil tipos diferentes de bacterias. La diversidad es importante, ya que las bacterias tienen diferentes funciones. Deben producirse vitaminas. Hay que digerir y defenderse. El intestino es como una sociedad, un barrio, un ecosistema en el que hay muchas bacterias diferentes, muchas personas diferentes que tienen tareas muy distintas pero importantes. Está el profesor, está el albañil, está la persona que trabaja en el hospital y todas estas bacterias, todas estas personas son necesarias para que todo funcione. Y todo irá muy bien hasta que un día, quizá, un elemento del microbioma diga, estoy harto, quiero el doble que él y me molesta. Decide expulsarlo y empezar a ocupar el lugar de los demás. Entonces, el sistema inmunológico que ya está ahí dirá, no, esto no está bien. Aquí hay un problema. Entonces, localizará ese elemento invasivo y actuará contra él para evitar una infección. Y realmente es tarea del sistema inmunitario no solo controlar que todo esté bien, sino también detectar las sobreestimulaciones y decir, cálmense, o incluso eliminarlas si hay un elemento agresivo. Las personas que padecen enfermedades inflamatorias o problemas estomacales también presentan una menor diversidad del microbioma. Si los primeros años de vida son tan importantes para nuestro microbioma y nuestro sistema inmunitario, ¿podemos influir en algo más adelante? Existe un paralelismo entre el microbioma y los acentos. Por ejemplo, en Alemania se aprende muy rápido el sonido ich. Para un francés, este sonido es muy difícil porque nunca lo oyó de niño. Por lo tanto, una persona que no ha desarrollado un microbioma en la infancia puede corregirlo más tarde, pero le resultará más difícil. Hamburgo. Viola Andresen es internista y nutrióloga en el hospital israelí. A ella acuden muchos pacientes con trastornos del microbioma y problemas estomacales. A menudo, detrás de estos trastornos se esconden enfermedades relacionadas con el sistema inmune. El intestino es el lugar decisivo por donde penetran en el cuerpo la mayoría de las sustancias externas. Por eso necesitamos allí un sistema inmunitario especialmente fuerte. Y desde allí se controla realmente el sistema inmunológico de todo el organismo. Es decir, se liberan sustancias mensajeras que a través de la circulación sanguínea llegan, por ejemplo, al cerebro para desencadenar allí determinados fenómenos inmunitarios. La grasa visceral del abdomen es especialmente perjudicial para el intestino y, por lo tanto, para todo el organismo y el sistema inmunológico. Es la grasa que se acumula alrededor de los órganos abdominales y depende en gran medida de una dieta rica en carbohidratos con altos niveles de insulina. Estos se encargan de que la grasa se almacene en esta región. Esto desencadena la inflamación, lo que a su vez significa que el sistema inmunológico está activo. Pero también debe estarlo, porque, por una función alterada de la barrera intestinal, permite que entren en el torrente sanguíneo muchos más componentes bacterianos, y estos deben ser combatidos. Múltiples estudios indican que un microbioma empobrecido se relaciona con una mala alimentación. ¿Qué se debe comer o no comer para tener un microbioma y un sistema inmunitario sano? Por un lado, hay que evitar el azúcar. Y también hay que comer lo menos posible alimentos ultraprocesados, porque suelen contener muchos aditivos. Existen numerosas pruebas de que esto también puede alterar el microbioma de forma duradera. Por otro lado, lo que hay que comer mucho son verduras, verduras y más verduras, o sea, fibra. Creo que eso es fundamental para cuidar las bacterias intestinales.
El brócoli silvestre. Sabemos que las verduras silvestres son mucho más nutritivas que las cultivadas. El brócoli es muy saludable, tiene mucha vitamina C y mucha fibra, por lo que es ideal para el sistema inmunológico. Las legumbres y las alubias son especialmente beneficiosas, pero también muchos tipos de frutas y bayas. Además, contienen colorantes saludables, en especial las bayas rojas, que también tienen efectos positivos para el sistema inmunológico. Los ácidos grasos omega 3 que sabemos que tienen un potente efecto antiinflamatorio. Esto significa que reducen el estado inflamatorio. Y precisamente cuando se tiene una mayor tendencia a la inflamación, por ejemplo, con un exceso de grasa abdominal y otros factores, es beneficioso seguir una dieta antiinflamatoria, o incluso si ya se padece una enfermedad inflamatoria conocida. Enfermedades autoinmunes o reumatismo. Se ha demostrado que funciona. Además de una alimentación adecuada y de no tomar antibióticos de forma prematura, se sabe que el deporte es bueno para la salud. Pero, ¿qué efecto tiene exactamente el deporte sobre el sistema inmunitario? ¿En qué medida es saludable? Carsten Kruger siempre fue un apasionado del deporte. Actualmente investiga en el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Justus Liebig de Gießen. El sistema inmunológico es el centro de mi investigación, porque muchos procesos que mantienen el cuerpo sano o lo curan tienen una base inmunológica, ya que muchas enfermedades de la civilización están relacionadas con una disfunción del sistema inmunitario. Uno de sus estudios analiza la influencia del deporte en el envejecimiento del sistema inmunológico. Y es que, sobre todo con la edad, nuestras defensas se debilitan. Esto significa que el sistema inmunitario cambia con la edad, lo que definimos en principio como envejecimiento inmunológico, un proceso totalmente normal. Pero lo interesante es que sabemos con qué rapidez ocurre todo esto. Dependiendo de nuestro nivel de movimiento y actividad, el sistema inmunitario envejece con mayor o menor lentitud. En su instituto, Carsten Kruger estudió a más de 100 personas de 55 años o más sin antecedentes médicos previos. Entre ellas, Uwe Dombach. Me mantengo en forma andando en bicicleta una vez por semana, entre 40 y 50 kilómetros. Corro alrededor de una hora, hago karate una vez a la semana y cada día realizo 10 minutos de gimnasia y estiramientos. El instituto comprobará si esto tiene algún efecto en el hombre de 64 años mediante varias pruebas deportivas y de salud. Cuando diga ahora, tendrás 5 segundos para reunir toda la fuerza que puedas. Entonces puedes empezar ahora. Vamos, así tira. Muy bien. Han sido un total de 174 Newton metro. Un ritmo constante. Entre tanto mediré la presión arterial. Ahora se pondrá difícil. 160/80. ¿Vamos a descansar? Uwe Dombach se desempeña bien. Eso es importante, porque con la edad disminuyen las células inmunitarias. Esto se relaciona sobre todo con las células T del sistema inmunitario adaptativo. Lo característico de las células es que se transforman mucho con la edad y también reaccionan de forma muy sensible al estilo de vida. Quien se mantiene sano y en forma, y también se alimenta de forma saludable, mantiene su repertorio de linfocitos T un poco más jóvenes y también más eficaces. Los linfocitos T de Uwe Dombach se analizan exhaustivamente. ¿Tiene muchas células T envejecidas o el deporte ha surtido efecto? Al cabo de unos días se obtiene el resultado. En lo que respecta a su perfil, parece casi el de alguien 20 años más joven. Todavía tiene una cantidad relativamente alta de linfocitos jóvenes. Nos referimos a las células T vírgenes. Tiene muy pocas células T envejecidas, que pueden ser muy dañinas para los vasos sanguíneos, y su nivel de inflamación es bastante bajo. Probablemente he hecho muchas cosas bien. Lo hago realmente para mantenerme sano, en forma y, en el mejor de los casos, poder seguir viviendo así algunos años más. Él no fue una excepción. Todos los participantes que siguen una dieta saludable y completaron el programa deportivo mostraron un sistema inmunitario relativamente joven para su edad.
Hacer deporte regularmente, llevar una dieta equilibrada, tomar suficiente vitamina D, dormir bien y reducir el estrés. Este es un factor que suele subestimarse pero que influye en el sistema inmunitario. Nueva York. La Gran Manzana no es el lugar ideal para relajarse. El cardiólogo Wolfram Pöhler, de la Charité de Berlín, realiza actualmente una estancia de investigación en la Icahn School of Medicine en pleno centro de Manhattan. Su tema, el sistema inmunitario y el estrés. Como cardiólogo, me interesa mucho la forma en que vivimos, cómo organizamos nuestra vida, cuánto estrés tenemos, qué mecanismos utilizamos para reducirlo y cómo ello repercute en las enfermedades cardiovasculares. Con su equipo, ha analizado estas cuestiones en profundidad en el marco de un estudio. Nuestra primera pregunta fue, ¿qué efecto tiene el estrés agudo en el sistema inmunológico? Para ello expusimos a ratones a diferentes factores estresantes. En la sangre de los ratones estresados y de los ratones de control relajados, cuantificamos las células inmunitarias. Así observamos cuántas células B, células T, monocitos y neutrófilos tiene este ratón después del estrés en comparación con un ratón relajado. Los científicos estaban especialmente interesados en saber qué ocurría en las células inmunitarias de los ratones cuando estaban estresados y se infectaban con COVID-19 o gripe. El resultado... Por un lado vemos que, con el estrés agudo, los neutrófilos en la sangre aumentan considerablemente. Los granulocitos neutrófilos son células del sistema inmunitario innato, responsables de la primera defensa contra las bacterias. Y por otro lado, se observa una fuerte disminución de los linfocitos B y T que forman parte del sistema inmunitario adaptativo, es decir, el sistema inmunitario que aprende. Wolfram Pöhler observó que las células inmunitarias adaptativas incluso se retiraban a la médula ósea. Esto significa que el cuerpo no puede generar una respuesta inmunitaria fuerte contra el virus invasor. Si la gripe o la infección por coronavirus coinciden con una fase de estrés pronunciado, se produce un agravamiento del curso de la enfermedad. Y al menos en ratones, también se produce un aumento de la tasa de mortalidad. En este sentido, el estrés agudo, especialmente si se presenta durante varios días y de forma intensa, es perjudicial para combatir las infecciones virales, ya que no permite desarrollar una respuesta inmunitaria adaptativa fuerte. Wolfram Pöhler continúa ahora su estudio con personas mediante realidad virtual, induciendo a los participantes en diferentes estados de ánimo. Quiere averiguar cómo el estrés, pero también la relajación, afectan a las defensas o a la eficiencia de las vacunas en las personas. Exponemos a sujetos sanos durante 30 minutos a un entorno de realidad virtual que puede ser relajante o estresante. El estudio aún está en fase inicial, pero ya se pueden extraer algunas conclusiones. Ante el estrés agudo en una situación de emergencia, el cuerpo se prepara para una reacción de lucha o huida. Todos los sistemas se aceleran, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la producción de sudor, para poder reaccionar lo más rápido posible a esta emergencia y disponer de toda la fuerza y las reservas necesarias para sobrevivir. Es bueno para situaciones de emergencia, pero si el estrés se vuelve crónico, es perjudicial para el sistema inmunitario. Se puede asegurar que el estrés, sobre todo el estrés intenso, debilita el sistema inmune, en particular el sistema inmunitario adaptativo, en el caso de infecciones víricas o del desarrollo de una respuesta inmunológica fuerte a una vacuna. Es importante que los médicos tengan en cuenta el estrés como factor en la génesis de la enfermedad y en su evolución y que lo traten. Pero ante algunas enfermedades graves, una alimentación saludable o la reducción del estrés solo ayudan de forma limitada y, a veces, el sistema inmune también se equivoca, combate al propio cuerpo. Si el sistema inmunitario considera que las células del propio cuerpo son un elemento extraño, comienza a destruirlas. La defensa inmunitaria puede entonces atacar la piel en forma de psoriasis, las articulaciones en forma de artritis reumatoide o las células del páncreas en forma de diabetes tipo 1. Todas ellas son enfermedades autoinmunes.
En el caso de las enfermedades autoinmunes, solemos decir que hay dos causas que deben coincidir. Por un lado, tengo una predisposición genética, es decir, ciertas combinaciones genéticas que he heredado de mis padres. Por otro lado, deben añadirse los llamados factores ambientales. Estos factores ambientales pueden ser infecciones o sustancias nocivas a las que estoy expuesto. Puede ser el microbioma. Pueden ser infecciones crónicas que tengo en mi organismo. Es probable que estas enfermedades autoinmunes también estén aumentando. Actualmente estamos cerca de un 10%. Esto significa que también en este caso se puede decir que a nivel genético no cambia nada. No son los genes los que cambian en tan poco tiempo, sino las influencias ambientales. Se conocen unas 80 enfermedades autoinmunes. En general, las mujeres son más proclives a sufrirlas que los hombres. Si se mide el sistema inmunitario, el de las mujeres es más fuerte que el de los hombres. Sin embargo, en el caso de las enfermedades autoinmunes, un sistema inmunológico fuerte representa una desventaja. Es decir, que hay ciertas enfermedades autoinmunes que afectan a las mujeres con mucha más frecuencia que a los hombres. Por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoide u otras enfermedades. Esto puede deberse a factores hormonales. Sin embargo, al tratarse de las hormonas sexuales, también puede tener causas genéticas. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y allí hay algunos genes que son importantes para el sistema inmunitario. Estos se encuentran en los cromosomas X y a veces las mujeres tienen el doble de dosis de genes porque tienen 2, mientras que los hombres solo tienen un cromosoma X. Aún hay mucho por comprender y no existe un remedio universal contra el lupus u otras enfermedades autoinmunes. Al menos, la investigación médica está avanzando. El sistema inmunitario no solo es el centro de atención de estas enfermedades, sino también otras enfermedades consideradas traicioneras, sobre todo el cáncer. Cuando se realiza una quimioterapia o radioterapia, siempre se intenta atacar el tumor de forma muy específica, pero nunca se consigue llegar realmente a la célula enferma. El sueño de la inmunooncología es aprovechar precisamente estas características del sistema inmunitario y aplicar terapias específicas, es decir, un sistema inmunitario que reconozca las células cancerosas, sea capaz de destruirlas y al mismo tiempo mantenga intacto el resto del órgano. La otra característica extraordinaria de este sistema es su memoria. Por lo tanto, será capaz de recordar y prevenir las recurrencias, ya que los pacientes con cáncer mueren por recidivas y rara vez por el tumor primario. Siempre se muere por una denominada recurrencia. Heidelberg. Aquí está el Centro Nacional de Investigación Oncológica, famoso en todo el mundo por sus tratamientos contra el cáncer. Desde hace años, aquí se aplican y desarrollan diferentes inmunoterapias. Dirk Jaga, director del instituto, sigue un enfoque concreto. El sistema inmunitario es responsable de que muchos tipos de cáncer ni siquiera lleguen a aparecer. Debemos saber que cada día surgen en cada uno de nosotros cientos de células cancerosas, es decir, eventos tumorales que son detectados por nuestro sistema inmunitario, que los reconoce de forma muy eficaz y los destruye. En el caso del cáncer, el sistema inmunitario ya no es capaz de reconocer las células cancerosas. Necesita refuerzos, un impulso, una señal para combatir al enemigo. Muchos procedimientos de inmunoterapia tienen ahora como objetivo reforzar la respuesta defensiva del sistema inmunitario para hacerla más eficaz y volver a controlar o eliminar las enfermedades oncológicas. Científicos de todo el mundo trabajan en diferentes inmunoterapias contra el cáncer. Las células T del sistema inmunitario adaptativo desempeñan un papel decisivo. Partimos de la base de que las células T, la subunidad especializada de los glóbulos blancos, son capaces sobre todo de reconocer las células cancerosas, identificarlas de forma específica y también destruirlas. Los procedimientos de inmunoterapia tienen como objetivo reforzar o multiplicar esta respuesta de las células T, mediante procedimientos destinados a modificar o reprogramar estas células T. Se intenta que las respuestas inmunitarias celulares se vuelvan más eficaces. Actualmente se está llevando a cabo un estudio en varias etapas, cuyo objetivo es lograr que las células T luchen contra los tumores malignos. El primer paso de esta inmunoterapia es una vacuna contra el cáncer terapéutica e individualizada.
Con la vacunación queremos inducir una respuesta inmunitaria capaz de combatir las enfermedades oncológicas. Ahora bien, la situación en el caso del cáncer es mucho más compleja que en el de las enfermedades infecciosas, como por ejemplo una enfermedad vírica, porque nos enfrentamos a una enfermedad muy heterogénea, una mezcla de células cancerosas que no son todas idénticas. Se analizan y modifican componentes de células cancerosas seleccionadas para generar una vacuna personalizada contra el cáncer. Esta se inyecta luego en el cuerpo. Con esta vacuna peptídica, el sistema inmunológico vuelve a recibir la señal de actuar activamente contra las células cancerosas. Se genera una respuesta inmunológica adecuada y se pueden combatir las células tumorales malignas. Sin embargo, para garantizar que el sistema inmunitario elimine realmente estas células cancerosas, se da incluso un paso más. Luego aislamos esta respuesta inmunitaria del paciente mediante una biopsia en lugar de la vacuna. Estas células se multiplican en esta máquina. Con este dispositivo intentamos multiplicar masivamente la respuesta inmunitaria del paciente. Por último, le devolvemos esta respuesta inmunitaria al paciente en forma de infusión. Dirk Jaga ya aplicó este procedimiento experimental en 4 pacientes. En todo el mundo se sigue investigando distintas inmunoterapias que ya se están utilizando. Yo creo que la inmunoterapia será sin dudas una parte integral del tratamiento contra el cáncer para todos los pacientes, pero aún queda mucho por hacer. Nosotros apenas estamos empezando. Nunca antes el sistema inmunitario había sido tan importante para la investigación médica como ahora, y no solo en el caso del cáncer. Estamos logrando vacunar. Quizás algún día también logremos derrotar el cáncer con la inmunidad. Lo que aún no podemos hacer es atenuar de forma específica las reacciones inmunitarias excesivas. Todavía nos queda mucho por aprender sobre cómo abordar la desactivación específica de la respuesta inmunitaria. Y ahí veo un gran potencial para que en algún momento podamos curar las enfermedades autoinmunes y también las alergias. La ciencia está de acuerdo. Aunque el sistema inmunitario ayuda a combatir muchas enfermedades, también es vulnerable y frágil. Por eso el objetivo debe ser, por un lado, fortalecer el sistema inmunológico y por otro, mantenerlo en equilibrio. Porque una defensa inmunológica débil no es buena, pero una defensa inmunológica excesiva tampoco lo es.